Amén. Buenos días, hermanos, buenos días a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, sea fortaleciendo su vida, sea renovando su fuerza, amén, como dice su palabra, que Él nos renueva nuestras fuerzas como las del búfalo, amén, y que en Él hay paz y plenitud de gozo. Le damos gracias al Señor por este nuevo día de escuela dominical, y vamos a comenzar orando, pidiéndole al Señor la dirección de su Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente, Señor, te damos gracias por estos días que tú nos has dado, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia hacia nuestras vidas, hacia nuestra familia. Gracias, Señor, porque tú has dado el pan de cada día, Señor, gracias. Gracias por el trabajo, gracias por la bendición de nuestra familia, de nuestros hijos, Señor, gracias. Gracias, Señor, por nuestra familia. Y gracias, Señor, por la familia de la fe que tú nos has dado, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, hermanas. Señor, extrañamos a algunos que no lo hemos visto, pedimos por ellos que tú les seas fortaleciendo. Nuestra hermana Olga, nuestra hermana Cecilia, se estuvo obrando, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, aquellos que son de Haití, Señor, nuestra hermana Chimene, a nuestra hermana, Señor, que es de Cuba, se estuvo obrando también en su vida, nuestra hermana Margarita de Antofagasta, nuestra hermana de Temuco. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, pone en nosotros la sed de conocer más de ti, hambre de tu palabra, Señor. Háblanos en esta mañana, bendice a nuestro hermano Rodrigo, guíale con la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Dirige tú todo, Señor. Habla nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea guiándonos al conocimiento de Cristo, Señor, y todo se haga para tu gloria. Bendice, Señor, a Pablito, Señor. Él ha sido operado, te pedimos que tú seas restaurando su salud, bendiciendo, fortaleciendo a nuestra hermana Priscila, Señor, para cuidar de su hijo, Señor. Bendice su hogar, su familia. Dirígela, Señor, con la presencia de tu Santo Espíritu. Bendice a cada hermano que está en esta mañana, a cada hermana, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Señor, te damos a ti la gloria y la honra. Amén. Bendición, hermano Rodrigo. Amén, amén. Que el Señor también bendiga a todas las congregaciones que se conectan a través de estos medios. Que el Señor también sea allanando cualquier conexión, ahí de repente se ponen medias lentas, se cae en la internet, que el Señor también sea ayudándonos a poder conectarnos para aprender su palabra. Amén. Haciendo un poquito de resumen, ya como siempre lo hago cuando empiezo, estamos en la última semana ya de la vida de nuestro Señor Jesucristo que estuvo aquí en la tierra. Ya estuvimos leyendo, y quiero compartírselo nuevamente, la entrada triunfal, dice aquí en la mayoría de las Biblias, el título es la entrada triunfal en Jerusalén, pero sabemos que el Señor iba ya acercándose, iba a la muerte, iba a la cruz. También a pesar de que lo recibieron como rey, esas mismas personas después lo estaban gritando que lo crucificaran. Entonces voy a invitarle a que usted pueda abrir su Biblia y en Lucas capítulo 19, la semana pasada lo leímos, está mismo en Mateo, capítulo 21 del 1 al 11. Ya yo les voy a leer cómo lo relata Lucas. Ya recuerden, Lucas, ya él escribió este evangelio y al principio dice que quiso poner todas las cosas en orden, más o menos como fueron ocurriendo ordenadamente. Ya por eso me gusta también leer a veces, y la mayoría de las veces leo Lucas también. Dice la entrada triunfal, dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Es interesante también mencionar que Jerusalén, siempre que se menciona en la escritura que alguien va a Jerusalén, todos dicen subiendo. Se supone que uno habla de subir cuando va a una parte alta. ¿Ya? Y el Señor aquí estaba en una parte alta. Cuando él iba, si lo decimos correctamente, iba descendiendo a Jerusalén, porque iba acercándose más al mar. Y ahí sabemos que la altura ahí es menor. Pero es importante cómo la Biblia y cómo la Escritura le dan la importancia a Jerusalén. Y siempre se hablaba de Jerusalén, si tú venías del norte, del sur, de donde vinieses, siempre se habla que van subiendo a Jerusalén. ¿Ya? Para que vean la importancia que el Señor le daba a su ciudad santa, donde tenían que ir a hacer los sacrificios. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita.
Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Señor, entrando a la ciudad, última semana, domingo de Ramos, que le llaman los católicos, ¿verdad? Domingo de Palmas. Ya este evento ocurrió. Entonces, cuando usted ve ahí a los católicos armando estas ramitas, ellos están haciendo esto. Ya ese es el primer domingo, o el domingo donde el Señor Jesucristo iba entrando a Jerusalén. Dijimos el domingo pasado que Jesús predicaba a través de sus acciones. El Señor también sabía dónde conseguir lo que necesitaba. ¿Ya? Eso también va para nuestras vidas. Ya cuando el Señor necesita algo, recuerde, aquí en la tierra somos las manos, los pies, los ojos, la boca del Señor Jesucristo. Nosotros somos los encargados de llevar su palabra, de hacer alguna acción. Ya si alguien necesita oración, no sé, si está enfermo, el Señor ¿a quién usa? A nosotros, sus hijos. Ya entonces, si el Señor necesita hacer algo aquí en la tierra, para eso están sus hijos. Ya recuerde siempre eso. Ya por eso es importante también, y hago un paréntesis aquí, que nos congreguemos. Porque si algún hermano tiene el don de sanidad y hay algún hermano en la congregación que está enfermo, ¿a quién va a usar el Señor? Al hermano que tiene ese don. Y si usted está en su casa y dice, yo no necesito congregarme, no está, ¿verdad?, siendo útil en las manos del Señor. Importante. Ya el Señor sabía que el dueño también iba a permitir montarlo. Ya por eso el Señor mandó explícitamente a buscar a este pollino. Ya dijimos también que el pollino era el hijo de la asna, que nunca había sido montado. Ya, el Señor Jesucristo fuera la primera vez que montaba, o este pollino era montado. ¿Qué más dijimos? Bueno, ahí está lo que le acabo de decir, ¿verdad? Venía montado en un asna, que significaba, cuando un rey venía montado en un asno, venía en son de paz. Ya no venía en son de guerra. Ya también dijimos que en ese tiempo, el rey que venía a la guerra, o venía ya de la guerra, de haber ganado, montaba en un caballo blanco. Ya recuerde, nuestro Señor Jesucristo sí va a venir en un caballo blanco, pero no era el momento. En ese momento Él venía a morir y venía a entregar su vida por nosotros, también por los judíos. ¿Ya? Porque todos los judíos de ese tiempo que después le recibieron, pasaron a ser sus hijos, y pasaron a ser parte del nuevo pacto. Y eso también va para nosotros. Entonces sabemos que el Señor va a venir en un momento de la historia y va a venir montado en un caballo blanco. Va a venir a defender a su pueblo y va a venir a liberarlo de la opresión, porque dice la Escritura que en estos 7 años de tribulación, después que ya la iglesia se haya ido, todas las naciones se van a levantar en contra de ¿quién? De Israel. Y lo podemos ver a través de toda la historia, cómo han tratado de hacer desaparecer al pueblo de Dios. Y es un odio prácticamente sesgado, porque no se entiende. Es la única nación que han querido hacer desaparecer por mucho tiempo. Al Tito en el año 70 dicen que mató alrededor de 600.000 a 1 millón de judíos. Después Hitler. ¿Cuántos mató Hitler? Creo que fueron como 6 millones. Entonces siempre han tratado de hacer. ¿Y por qué? Porque el pueblo escogido de Dios. Y en ese momento también van a juntarse todas las naciones a hacer guerra contra Israel. Y ahí va a descender el Señor Jesucristo montado en un caballo blanco y sus ángeles con él, también montados en un caballo blanco. Y dice que también va a venir por su iglesia. O sea, va a venir con su iglesia, perdón. Y va a rescatar al pueblo de Israel. Ya en el mismo monte de los olivos, dice el Señor, se va a posar ahí y va a matar a todos los que van haciendo guerra contra Israel. ¿Qué clamaba esta multitud? Ya lo más probable que la multitud, porque el Señor, recuerden que subió en este pollino ahí en Betania, ya dice que en Betsaida, que queda alrededor de 3 kilómetros de Jerusalén. Y ahí si ven el mapita, ahí ven que está en la parte, está más alto Betsaida, pero dice que iban subiendo a Jerusalén.
Estos 3 kilómetros, ¿verdad? El Señor los hizo montados en este pollino y la multitud iba con él. Unos días antes, ya también para que entendamos por qué la multitud iba con Jesús, unos días antes el Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro. Importante ese evento, hermano, nunca lo pierda, no lo olvide. Había resucitado a Lázaro, que había estado 4 días en la tumba, 4 días. Y la gente lo seguía, estaba, ¿cómo se llama? Entusiasmada la gente, estaba fervorosa por Jesús porque había hecho este gran milagro. Y desde ese entonces, los fariseos, ¿verdad? O sea, los sacerdotes, habían determinado matar a Jesús. Después que había hecho este gran milagro, porque la gente ya lo empezó a seguir y ya aquí lo estaba proclamando como rey. Entonces ya habían decidido, cuando resucitó a Lázaro, matarlo. Y en Juan también leímos que habían decidido matar también ¿a quién? A Lázaro, imagínense. Para cubrir la verdad, para cubrir lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, también querían matar a Lázaro. Qué terrible la ceguera espiritual que tenían estos hombres. Yo creo que ni siquiera espiritual, porque ellos conocían la verdad. Ya tenían su negocio y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué más vimos la semana pasada? La multitud quería un rey con poder. ¿Y ellos qué querían en ese momento? Que el Señor los libertara. Habían visto los milagros, el Señor les sanaba, los alimentaba, los resucitaba. Entonces ellos querían un rey que hiciera todo eso por ellos y que además los libertara del imperio romano. Ya recuerden que estaban subyugados al imperio romano. Ya, pero el Señor no venía a hacer este tipo de guerra. Ya, el Señor venía a morir por nosotros, por nuestros pecados. ¿Y qué cantaba la gente? ¿Qué gritaba y qué alababa? Hosana. Hosana al hijo de David. ¿Qué dijimos que significaba la palabra Hosana? Salva ahora. Salva ahora. Y eso quería la gente en ese momento. Quería tener un rey que ellos pudiesen controlar. ¿Y qué le estaban diciendo y qué le estaban mandando prácticamente? Sálvanos, Señor, ahora. Ya, destruye a los romanos, hace guerra por nosotros y rescátanos de este imperio romano que los tenían subyugados en ese momento. Ya, la multitud quería un rey que le diera salvación, pero ellos no se querían arrepentir. Ya, eso lo vemos a través de toda la escritura. Ya, el pueblo de Israel quería gozar de las bendiciones del Señor. Pero siempre estas bendiciones que el Señor le daba a su pueblo estaban de alguna cierta manera, el Señor había dicho, si ustedes hacen esto, yo les voy a bendecir. Pero si ustedes se apartan de mí, ya va a traer maldición. Va a llegar la maldición a Israel. Y lo vemos en el destierro que hubo en Babilonia, por los asirios también, ya que el Señor al final desterró a todo su pueblo. ¿Por qué? Porque se habían apartado tras de ídolos. Y en este tiempo también ellos no se querían arrepentir. Ellos solamente querían un rey que les diera lo que ellos necesitaban en ese momento. Vamos a ver también aquí esta parte, esto creo que no lo alcanzamos a ver la semana pasada, la queja de estos críticos, ¿verdad? De estos principales líderes religiosos que estaban haciendo hacia Jesús. ¿Qué le dijeron ellos? Le pidieron a Jesús que silenciara a la multitud, que lo estaba proclamando como rey, que lo estaba proclamando como rey. ¿Por qué odiaban tanto a Jesús estos líderes religiosos? ¿Y por qué el Señor, vemos cómo el Señor los trata duramente? Ya si leemos la Escritura, los Evangelios, que ya lo hemos leído bastante, vemos cómo el Señor los trata duramente. ¿Ya? Y no es que, y esto no es un llamado para nosotros como cristianos a tratar mal a la gente, ni a decir estas palabras que el Señor decía fuerte hacia ellos. Él les decía, los publicanos y las rameras van primero al reino de los cielos, van delante de ustedes. ¿Y por qué el Señor hacía esto? Porque conocía la intención de sus corazones. El Señor sabía que ellos conocían bien las Escrituras. Sabía el Señor que estos sacerdotes, ¿verdad? Que estos principales religiosos conocían la Escritura donde decía que el Señor iba a venir montado, ¿dónde? En un pollino. Conocían todo eso, conocía que el Señor iba a venir a traer sanidad al pueblo. Y así todo lo negaban. Lo negaban porque tenían un negocio, ya lo vimos eso también, un negocio fraudulento ahí en el templo. Estos líderes envidiaban a Jesús. Imagínense, Pilato, cuando estaba con Jesús ahí para crucificarlo, reconoció que ellos le tenían envidia. Mateo 21, 18, hermana Natalia, por favor. Active su micrófono, ahí sí. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Amén. Imagínense, Poncio Pilato, era
el que estaba ahí a cargo de la ciudad, sabía que por envidia habían entregado a Jesús. Esa es la verdad. Este hombre que no era judío se había dado cuenta de eso. La multitud también se había ganado la atención del Señor. Recuerden que dijimos que era la semana de la Pascua, donde llegaban de todas partes a hacer el sacrificio de la Pascua. Y había mucha gente. Y el Señor se había ganado la atención de ellos. Primero resucitando a Lázaro, y ya con la entrada triunfal que él estaba haciendo, estos principales sacerdotes se estaban dando cuenta de lo que estaba ocurriendo. Mateo 21, día al 11. Amén. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. El profeta de la ciudad de Nazaret de Galilea. ¿Quién es este? Los líderes religiosos podían en ese momento haber guiado a la multitud a la dirección correcta. Ellos sabían que era el rey, sabían que era el Mesías, pero no querían, ¿verdad? No querían recibirlo. Tenían ahí su engaño, sus negocios. Ellos querían recibir la alabanza del pueblo, porque en ese tiempo el pueblo los tenía con alta estima a estos líderes religiosos. Eran ¿verdad? Ahí los miraban a ellos, a los fariseos que cumplían la ley, que hacían todo correctamente. Pero cuando vino el Señor, los trató duramente. Recuerden, hermanos, siempre nuestra actitud correcta es darle la gloria a ¿quién? A Dios. A Dios. Lo que usted haga, hermano, lo que usted haga, siempre darle la gloria al Señor. Amén. No dejar que Satanás ponga, ¿verdad?, eso en su corazón de decir, bueno, por mis capacidades estoy aquí, por mis capacidades puedo hacer clase, por mis capacidades puedo predicar, por mis capacidades estoy tocando un instrumento para el Señor. No, hermano, todo lo que tenemos, todo lo que somos, Amén. es gracias Amén. al Señor. Nunca olvide eso. Nunca olvide darle la gloria y la honra al Señor. Isaías 42:8, hermana Andrea. Amén. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Amén. El Señor no comparte su gloria con nadie, hermano. No comparte su gloria con nadie. No por eso vamos a vivir una vida así como miserable. No, el Señor no quiere que vivamos así. El Señor dice, humíllense y el Señor nos va a exaltar. Pero la gloria siempre ¿para quién es? Para el Señor. Entonces cuando nos humillamos en enfermedades, en necesidades, nos humillamos al Señor, el Señor nos va a tomar y nos va a exaltar. ¿Ya? Y cuando nos exalte y nos ponga en un lugar alto, ¿qué vamos a decir nosotros? Gloria y honra a nuestro Dios. Siempre, nunca olvide eso, hermano. Y estos líderes religiosos querían que la gloria y la honra sean para ellos. Ya ellos estaban puestos ahí, ellos querían que la gente los mirara a ellos. Imagínense el contraste de lo que ellos querían, de estos líderes que querían que el Señor los reconociera, y qué es lo que dijo el Señor de ellos. Después usted lo lee con calma porque es muy largo, si no nos vamos a tomar toda la mañana, ¿ya? Ellos querían que fuesen elogiados por la cantidad de dinero que daban. ¿Se acuerdan cuando ellos daban dinero? Que hacían fanfarria, hacían sonar sus moneditas ahí, donde entregaban las ofrendas. ¿Y qué les dijo el Señor? La viuda que está ahí, que dio 2 blancas, dio más que ustedes. Amén. Ellos adoraban al Señor, levantaban manos, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué les dijo? Su adoración que ustedes están haciendo es inútil. Querían que fuesen honrados por su manera espiritual, ya por fuera, espiritualmente, de ser ellos. ¿Y qué le decía el Señor? Ustedes son guías de ciegos. Ciegos guiando ciegos. Imagínense cómo los trataba el Señor. Los trataba duramente. Ellos querían sentarse en lugares principales adelante. ¿Qué le decía el Señor? Siéntense atrás. El último será primero y el primero será último. El Señor decía todo lo contrario a lo que ellos querían escuchar, a los que a ellos les gustaba escuchar. El Señor les dijo que los publicanos oraban mejor que ellos. ¿Se recuerdan el fariseo y el publicano? El publicano salió justificado. ¿Ya? Imagínense, todo eso el Señor los contrastaba. Les decía que eran ladrones, que eran necios, que eran sepulcros blanqueados. Por fuera se veían hermosos, pero por dentro estaban llenos de podredumbre, estaban podridos por dentro. Les dijo que eran serpientes, que se arrastraban. Imagínense todos los adjetivos que el Señor le puso a estos líderes religiosos, y por eso lo odiaban tanto, por eso no lo querían, porque el Señor
Conocía dónde estaban las intenciones de su corazón. Esa tablita se la voy a dejar ahí, si después usted quiere leer ahí los textos, están. Odiaban a Jesús, ¿por qué también? Porque él no los elogiaba, no los elogiaba. Jesús les dijo en varias oportunidades que ellos debían arrepentirse, pero ellos no hicieron caso, no hicieron caso. Mateo 12, 38 al 41, hermana Jimena, por favor. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Y 21:32, hermana Natalia. Está con el micrófono apagado, parece, hermana Natalia. Siempre me pasa lo mismo. No se preocupe. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. ¿Se dan cuenta que el Señor, a pesar de que los trataba duramente, siempre tuvieron una oportunidad de arrepentirse? El Señor siempre habló a sus corazones. No es que el Señor los trataba mal y los dejaba ahí, no, siempre les mostró. ¿Se acuerdan a Nicodemo cuando se acercó al Señor? El Señor lo recibió, porque sabía que él venía con un corazón dispuesto. Y el Señor hace lo mismo con todas. La persona más pecadora, el Señor siempre le va a dar una oportunidad. Pero este es el primer principio. Lo primero que debemos hacer es arrepentirnos. Amén. No se deje engañar, hermanos. Siempre le pongo ahí un recuerdo en no olvidar. Que muchas veces recibimos, o nos gusta que hablen cosas buenas de nosotros. ¿A quién le gusta que digan cosas malas? A nadie. Siempre nos gustan que nos den las palmaditas en la espalda, está todo bien, ¿verdad? Pero cuando el Señor le haga sentir en su corazón o a través de su palabra que hay algo malo en su vida, arrepiéntase. O de repente algún hermano va y con buena intención le dice, hermano, ¿sabe que veo esto? No sé, por el Señor me está mostrando, y si usted se da cuenta que es verdad lo que le está diciendo el hermano, con buena intención obviamente, arrepiéntase, vuélvase atrás, diga, Señor, sí, si tú me estás mostrando esto, es porque debo cambiar. Porque muchas veces, hermano, el Señor habla en nuestras vidas y somos medio orgullosos y no queremos cambiar. Estamos leyendo una palabra y decimos, esta palabra es para tal hermano, esta palabra es para esta otra persona, pero no es para mí. Y muchas veces el Señor está hablando ¿a qué? A nuestras vidas. Como cristianos, sí, como cristianos también, el Señor constantemente habla a nuestras vidas porque vamos en un crecer y en un caminar. Ya no somos perfectos. Vamos a pecar, vamos a estar haciendo cosas que van a ofender a Dios, pero el Señor va mostrando, así como le mostró a estos fariseos, a estos sacerdotes que debían cambiar, lo mismo hace con nosotros, hermano. Entonces nosotros disponer nuestras vidas a arrepentirnos. Otro motivo también por qué odiaban a Jesús es porque el Señor estaba amenazando la seguridad que ellos tenían. Y ahí en Juan 11:48 dice, si le dejamos así, hablando los sacerdotes, dice, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán, miren cómo hablaban de sí mismos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Imagínense la manera egoísta de pensar de estos sacerdotes principales. Ellos hablaban de nuestro lugar santo, y el lugar santo no era de ellos, era del Señor. El Señor es el dueño de ese lugar santo en ese momento. Y el Señor también es dueño de nuestras vidas. Ya nada es nuestro, hermano, nada nos pertenece. Pero ellos, con ese egoísmo, con esa seguridad que tenían en sí mismos, hablaban de nuestra nación, nuestro lugar santo. Estos líderes religiosos, como ya lo habíamos dicho y lo he comentado varias veces, tenían un buen negocio. Y vamos a ver aquí cómo el Señor purifica el templo. Tenían un buen negocio. Ya vendían estos corderitos,
lo vendían como 10 veces más caro de lo que valían realmente. ¿Ya? Durante la semana de Pascua, estuve leyendo ahí, se habla que mataban alrededor de 250.000 corderos. Imagínense la gente que venía de lejos, con un corazón dispuesto a adorar al Señor sinceramente, venía con su animalito que habían cuidado, ¿verdad?, durante semanas, para traerlo al sacrificio, y llegaban al templo para que el sacerdote lo examinara para el sacrificio, ¿ya? Porque recuerde, tenía que ser un cordero sin mancha, sin ningún defecto, y estos sacerdotes, como tenían el negocio que vendían estos animales, le encontraban algún defecto. Entonces tenían que obligadamente la gente que había venido de lejos comprar. ¿Usted quiere un animal para sacrificar que no tenga mancha? Yo le vendo uno. Ya, y lo vendían como 10 veces más caro. Además tenían que comprar con la moneda del templo. Y como ellos venían con su moneda romana, tenían que hacer el cambio. En el cambio había un 30% más. Imagínense todo el negocio que tenían. Por eso, Señor, cuando vamos a ver que purifica aquí el templo, suelta a todos los animales, da vuelta a las mesas, las monedas se caen. Era el negocio que tenían. Y por eso ellos se sentían amenazados por el Señor, por esta seguridad que tenían en sus cosas, en sus negocios. Vamos a ver 4 sentimientos del rey, ya cuando él ya viene entrando a esta ciudad. Ya se nos relata también que el Señor lloró por la paz y por la salvación de su pueblo. Ya, ¿cuántas veces, dice el Señor, quise juntarlos como la gallina junta a sus pollitos, si no quisiste? Lo mismo hace el Señor con nosotros hoy en día, con su pueblo. Ya muchas veces hay discrepancias, hay rencillas en medio de la congregación. Y el Señor debe estar diciendo estas mismas palabras. ¿Cuántas veces he querido juntarlos, hermanos, que sean uno solo en Cristo Jesús? Y a veces por diferentes problemas o algunas diferencias que hay en las congregaciones, nos vemos disgregados, nos vemos como diferentes. Ah, no, es que yo no voy a esta iglesia, yo no me junto con este hermano por tal o cual motivo. Sepa que el Señor también llora por ese tipo de cosas. Que sean conocidos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque tengan amor los unos por los otros. Los unos por los otros. Con nuestras congregaciones, hermanos, que profesan el nombre de Jesucristo, debemos tener comunión. Debemos tener comunión. Quizás a nuestra iglesia no les guste cantar himnos, o no pongan, no sé, pues no usen instrumentos. Y algunos podrían decir, ay, pero ¿cómo no ponen instrumentos? Hay que respetarlo, hermanos, y también son salvos y redimidos por Jesucristo. Entonces aquí el Señor está llorando cuando va entrando a su ciudad. ¿Alguien que lea? ¿Quién va a leer? Lucas. Hermana Evelyn. Amén. Amén. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos. Amén. Amén. Si tú supieras, dice, ¿verdad? Y ese es el día de la visitación del Señor, cuando iba llegando a la ciudad, porque el Señor sabía, y aquí podemos ver también al Señor como rey, ¿ya? Como sacerdote, como profeta y como sacerdote. Como rey cuando iba entrando, lo proclamaron como rey, lo estaban proclamando como rey. Como profeta porque el Señor sabía lo que iba a pasar en el año 70, que iba a venir Tito, iba a destruir la ciudad de Jerusalén, iba a destruir el templo, iba a destruir todo. Lo mismo nos pasa a nosotros, los que tenemos hijos. Ya cuando los hijos son medio porfiados, o ya cuando son grandes, adolescentes, jóvenes, y se rebelan contra los padres, se van de la casa. Ya, ¿cómo quedan los padres? Quedan tristes. Ya, mis hijas cuando son medias porfiadas también, pero duele más cuando son más grandes, ¿verdad? Que se van de la casa. Y los que somos cristianos, ¿verdad? Si nos dicen, ya, yo no quiero saber más del Señor, me voy. Ya, también lloramos como padres, lo mismo hace el Señor. Ya, cuando un hijo se pierde, también llora por su hijo que se están descarriando. Ya, acuérdese, hermano, el Señor quiere bendecirnos, Amén. Y sepa que el Señor se pone triste, si el Señor no quiere que nadie se pierda, dice la Escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús, como le decía, también estaba triste, porque él sabía, como profeta, sabía que en el año 70, en manos de este Tito Vespasiano, iba a ser destruida la ciudad. ¿Alguien lea Lucas? Perdón, mi hermana Andrea, disculpen. Amén. Ya que los tengo acá. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán
y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y ese era el tiempo de la visitación del pueblo de Israel, cuando el Señor venía entrando, ¿verdad?, a la ciudad. No lo reconocieron. Y el Señor, viendo y sabiendo como profeta lo que iba a ocurrir en este año 70, 40 años después, ya que la ciudad iba a ser destruida completamente. Ya dice ahí, no hablan los historiadores que murieron alrededor de 600.000 judíos. Algunos dicen que fueron 1.000.000. ¿Ya? Y otros de los que no murieron fueron llevados cautivos y fueron dispersos por todas las partes. Y algunos los mandaron a Egipto, ¿verdad?, como esclavos, pero quedó la tendalá en ese tiempo, hermano. Quedó, si usted puede leer después, como les decía Flavio Josefo, es historiador. Este era un historiador que trabajaba o que estaba ahí al servicio de Tito. Y él escribía todas las cosas que iban ocurriendo. Tito era el hijo del emperador. Ya él fue encargado, se levantó una rebelión en ese momento en Jerusalén. Jerusalén o los judíos siempre trataban de levantarse en rebeliones contra los romanos. Entonces se había levantado una rebelión muy grande, se habían tomado la ciudad de Jerusalén, se habían encerrado estos extremistas de los judíos, y Tito tuvo que ir a desarmar eso. Y como ellos estaban encerrados en las murallas de la ciudad, empezaron a destruir los muros, empezaron a entrar, y después ¿qué hicieron? Estos rebeldes fueron y se encerraron en el templo, pensando que ahí no le iban a pasar nada, porque Tito no quería destruir el templo. El emperador le había dicho que no destruyeran el templo, era una obra hermosa que había hecho Herodes. Y ellos entonces se encerraron en el templo, nos cuenta ahí la historia. Y como no querían salir, empezaron a destruirlo. Hasta que uno de los soldados va y le tira tira una antorcha de fuego ahí al templo y se empieza a consumir. Y ahí ya los mataron a todos, y ahí se destruyó el templo. Y por eso el Señor dice que no iba a quedar piedra sobre piedra. Porque el templo, en la juntura de las piedras, para unir las piedras, les ponían oro. Entonces los soldados, para sacar el oro, quemaron todo, destruyeron todo. Entonces ahí fue la devastación. El Señor Jesucristo sabía esto. Y por eso lloró sobre esta ciudad. Jesús también nos cuenta ahí el relato de Marcos, ya cuando el Señor entra a purificar el templo. Vamos a leer Marcos 11, del 12 al 17, hermana Jimena, por favor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Isaías 56, 7, hermana Natalia. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Amén. Ahí está la profecía en Isaías. El último versículo. ¿Ah? Me falta el último versículo. ¿A mí? Y No, les hermana enseñó Jimena. diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Y ahí la casa de oración, ¿verdad? Estaba profetizada ya en Isaías. Casa de oración, el Señor el día lunes, recuerde, yo después le voy a hacer un cuadro, ya bien detallado, de día por día de los eventos y de lo que el Señor estuvo haciendo durante su última semana. Ya estoy buscando, he encontrado varios, pero quiero un poquito más completo. Ya me comprometo para la próxima semana a enviárselos, o se los voy a dejar puesto en la presentación. ¿Qué pasó día a día cronológicamente
los eventos que ocurrieron antes de la crucifixión y después del nacimiento, o sea, de la resurrección de Cristo. Recuerden, hermanos, esto de la purificación del templo ocurrió el día lunes. Ya el Señor llega el domingo, es recibido, ya el día lunes entra al templo y lo purifica. En los evangelios se mencionan 2 veces que el Señor hace esta purificación del templo. Son 2 veces, son 2 hechos separados. ¿Ya? Primero, cuando Él inaugura su ministerio. Ahí en Juan capítulo 2, del 13 al 17, hermana Evelyn. Amén. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Amén. Entonces, acuérdense, Amén. 2 hechos separados cuando el Señor inicia su ministerio. Y qué interesante que yo, ahora que lo escuché de la hermana Evelyn, cuando venía la Pascua, la primera vez que el Señor purificó el templo también estaba cerca la Pascua. Y en este otro episodio, ya antes de terminar su última semana, también era la semana de la Pascua. En dos fechas de Pascua, el Señor purifica el templo. Y ahí nos podemos dar cuenta cómo estaba el negocio. Me imagino yo que el negocio, semanas antes que viniera el tiempo de la Pascua, se ponían toda esta gente a vender su animal, a hacer sus negocios. Y por eso es interesante que también, yo ahora que lo escuché bien, claro, era la Pascua también en ese primer momento que el Señor inaugura su ministerio. Otra cosita que yo tenía anotada aquí en mis apuntes es el hecho de que cuando el Señor es crucificado, se los voy a leer yo. ¿A razón de qué voy a decir esto? Lo que pasa es que mucha gente hoy en día piensa que la nación de Israel está bajo maldición. Y algunos dicen, no, si el Señor los tiene ahí bajo maldición porque lo crucificaron. Y por eso les pasa lo que le está pasando hoy en día. Y la verdad, hermanos, que no es así. No es así. Voy a leerles el capítulo de Mateo cuando ellos crucifican al Señor, 27-25, dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre vosotros, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces algunos toman este versículo y dicen, bueno, ahí está, pues, la sangre del Señor está sobre el pueblo de Israel y por eso, ¿verdad? Les pasa todas las cuestiones que le pasaron durante toda la historia. Y la verdad de las cosas que no es así, porque el Señor, ¿cuándo juzgó a esta generación? En el año 70. En el año 70, 40 años después, o 37 años y algo después que crucificaron al Señor, ahí el Señor juzgó a esa generación. Cuando llegó Tito, destruyó el templo y mató alrededor de 1 millón de judíos. Y entonces, no crea que hoy en día la nación de Israel está bajo maldición. No está bajo maldición, hermano. Y a esa generación que dijo esto, su sangre sea sobre nosotros, ¿cuándo recibieron ese juicio? En el año 70. ¿Ya? Para que lo tengamos claro, hermanos. Ya el Señor, la nación de Israel es una nación bendecida por el Señor. Amén. No está de ninguna manera bajo maldición. Está bajo persecución porque Satanás siempre la ha querido destruir porque sabe que es la nación, el pueblo escogido de Dios. ¿Ya? Para que lo tengamos claro. Y ahí yo les dejo una fotito de cómo era en ese tiempo, no sé si se ve bien, si no también después se los puedo mandar. Ahí donde dice atrio de los gentiles, era un patio gigante. ¿Ya? Se dan cuenta que adentro está el templo ya propiamente tal, el lugar santo, el lugar santísimo. Dentro de ese lugar también estaba el atrio de las mujeres, ¿ya? Donde podían entrar, hasta ahí nomás podían entrar las mujeres, que era un punto que estaba un poquito más. A ver, no sé si puedo hacer anotación aquí, parece que sí. A ver, déjenme. Ahí sí, ¿ven ese circuito que estoy haciendo ahí? Sí. Ya, en ese espacio cuadradito que hay ahí como rectangular, ese es el atrio de las mujeres. Hasta ahí no podían llegar las mujeres, no podían entrar más allá. Ya les tenía prohibido. Y afuera estaba el atrio de los gentiles.
La gente que quería ir también a adorar a Dios, que no era judío, podía llegar hasta ese patio. Y en ese patio es donde ponían el mercado. Entonces el Señor no entró en este lugar ya a botar mesa, no. Entró, estaba ahí el Señor. En ese patio grande donde dice Atrio de los Gentiles, ahí estaba el Señor, en todo este lugar aquí, donde lo estoy marcando yo. Ahí estaban todas las mesas con los cambistas, en todas esas partes de afuera. Y eso fue lo que el Señor dio vuelta, botó animales y sacó todo. Ya para que no crean que entró al templo directo. Ahí también les voy a dejar esa imagen de los templos que ha habido durante toda la historia. El primer templo ahí está el de Salomón, después Zorobabel, ¿verdad? Hizo de nuevo el templo y el templo de Herodes. Y ahí también hay otro detalle de todos los lugares del templo de Herodes. Después, si ustedes quieren, yo se las puedo mandar la foto solamente para que la puedan agrandar y se pueda ver mejor. Y ahí me quedó esa raya, ahora no sé cómo sacarla. ¿No hay un borrador? Borrar todos los dibujos. Ahí sí. Gracias, hermana Natalia. Me puse a hacer raya y después no sabía cómo sacarlo. Jesús sintió cuando entró a esta ciudad compasión. Compasión, se compadeció de su pueblo. Sabiendo, hermanos, como profeta, les vuelvo a repetir, el Señor cumplió como rey, como profeta y como sacerdote. Como sacerdote porque él mismo después se puso, ¿verdad?, para ser sacrificado. Él mismo. Jesús nos sacó a todos del templo, interesante. Solamente a los cambistas, a los que estaban haciendo negocios. ¿Qué se quedó haciendo? Sanando enfermos. Mire lo que dice Mateo 21:14, hermana Jimena. Amén. Y vieron a él, perdón, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Amén. El Señor limpió el templo y se quedó ahí mismo. ¿Qué haciendo? Sanando enfermos. Sanando enfermos. La misericordia del Señor, la compasión. Porque a veces pensamos, el Señor está enojado con nosotros. No le vamos a pedir nada porque está enojado. Le fallé y está... No, el Señor es misericordioso, hermanos. Recuerde eso, nunca lo olviden. Satanás nos pone en la cabeza. No, si pecaste, ya el Señor no te va a escuchar. Ya el Señor no quiere nada contigo. Si caíste de nuevo, si le pediste perdón ayer, ya a esta misma hora que le estabas pidiendo perdón, volviste a hacer lo mismo. ¿Verdad que el Satanás viene y nos ataca? Pero no, el Señor es misericordioso. Si usted ha caído, está apartado del Señor, venga confiado al Señor. El Señor siempre nos recibe, hermano. Siempre le va a recibir que usted venga con un corazón contrito, humillado y arrepentido. Salmo 103:8. No se lo di a nadie, parece. Voy a leerlo yo. ¿Lo leo? Bueno, hermano, amén. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén, amén. Que Dios misericordioso tenemos, hermanos. Si no fuese por sus misericordias, ya hubiésemos sido consumidos. Las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Recuerde eso, hermanos. Cada mañana sus misericordias se renuevan para con nosotros. Y como el Señor dice en la Escritura, no cambia, Él no se puede negar a sí mismo. Entonces no va a llegar nunca el día que el Señor va a decir, no, ya, aquí corté mis misericordias con usted. Jamás. Porque el Señor no cambia. Va a llegar sí el día del juicio. Eso sí es verdad. Y ahí el Señor va a juzgar a todas las naciones y a los que no le recibieron. Los niños también, nos dice la Escritura, estaban en el templo adorando, la hermana Andrea, Mateo 21:15. Amén. En la versión NTV. Amén. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Amén. Amén. Los niños tienen mejor discernimiento a veces que los propios líderes religiosos, hermano. El Señor dice que debemos recibirle con la inocencia de un niño. Mateo 18:3. No sé si mi hermana Liliana está. No la veo por ahí. La voy a leerlo yo. Mateo 18, versículo 3. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. Y Salmo 8.2, hermana Natalia. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Se dan cuenta? Estaban enojados con estos niños. Estaban enojados porque ellos estaban proclamando al Señor. Pero el Señor les defendió con este Salmo 8.2, de la boca de los niños. 4. Jesús, ¿verdad? El enojo de Jesús estaba mezclado con un poquito de esperanza, porque vemos ahí el episodio este de la higuera estéril, ya que también hay una parábola que habla sobre esto. Vamos a leer los dos casos, ¿ya? Jesús estaba enseñando, hermanos, con esta ilustración o con esta parábola, podríamos decir, ¿ya? Que su enojo no iba en contra de una religión vacía. De ninguna manera el Señor iba a estar enojado con esta higuera. Ya el Señor le estaba enseñando algo a sus discípulos, ya que, porque esta higuera se veía bonita por fuera. Leámoslo, Mateo 21, 18 al 22, hermana Evelyn. Amén. Maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo hay esto de la higuera, sino que si a este monte dijese: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Amén. Amén. Amén, amén. Después del episodio que el Señor purifica el templo, recuerden que era un templo imponente. El de Salomón era un templo hermoso. El de Zorobabel era un poquito mejor, pero el que construyó después Herodes era mucho mejor que todo, era inmenso. Entonces el Señor le estaba mostrando con esta enseñanza que puede haber algo hermoso por fuera. Esta higuera tenía hojitas, dice la Escritura, pero no daba frutos. ¿Ya? Entonces no servía para nada. Todos los sacrificios que se hacían en el templo, todo lo que hacían estos sacerdotes, fariseos, no servían para nada, porque la adoración que ellos hacían no era genuina. ¿Ya? Cualquier aparente fe, hermanos, que podamos tener, ya podemos vestirnos bonito para la iglesia, podemos cantar hermoso, ya podemos inclusive enseñar la palabra, podemos predicar, ya, pero si no lo ponemos en práctica en nuestras vidas, vamos a ser como esta higuera, que se secó. ¿Por qué? Porque no tenía Porque fruto. no daba fruto. Debemos dar frutos, hermanos. Juan el Bautista también decía: den frutos dignos de arrepentimiento. De arrepentimiento. El apóstol Pablo también dice: si ustedes hablan en otras lenguas, ¿verdad?, y no tienen amor, De nada son como címbalo que retiene. Son como una, no sé, una tapa de una olla que usted le pega. Retiñe, mete ruidos en los oídos del Señor. Debemos hacer las cosas por amor y por fe al hermano. Santiago 2, 14 al 17, hermana Andrea, por favor. Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. ¿Se dan cuenta? La fe sin obras es muerta en sí misma. Debemos dar frutos, hermanos, frutos de la fe. No somos salvos por obras, ¿ya? Algunas personas piensan que por obra van a ser salvos. No. Nosotros somos salvos por gracia del Señor. ¿Y para qué? Para hacer buenas obras. ¿Ya? Hay otra parábola que cuenta ahí el Señor en Lucas, de esta parábola, de esta higuera estéril. ¿Ya? Es casi una coincidencia, ¿ya?, de que en Lucas se menciona esta parábola, que al 4.º año se iba a secar. ¿Ya? Tenía 4 años sin dar fruto. Y si no daba fruto, iba a ser cortada. Vamos a leerla en Lucas 13, del 6 al 9, hermana Jimena, por favor. Dijo también esta parábola:
tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo halló, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizas también la tierra? Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Después, ¿verdad? Si de 4 años no daba fruto, iba a ser cortada. Interesante que el Señor Jesucristo, desde que empezó su ministerio, alrededor de los 30 años, él vivió 4 Pascuas. Qué interesante esta parábola con el tiempo que el Señor estuvo en su ministerio, ¿ya? Vivió 4 Pascuas. Y sabemos que durante la Pascua de su ministerio el Señor juzgó a esta higuera estéril. Marcos 11, 20, 26. Bueno, Natalia. Okay. Y pasando por la mañana, disculpe, hermano, que está sonando el teléfono. No se preocupe. Ya. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Amén. Amén. Se dan cuenta cómo el Señor, después de que juzgó, y ahí en Marcos nos relata que había sido a la mañana siguiente, porque Mateo dice que el Señor maldijo la higuera y se secó de inmediato. Pero aquí Marcos nos dice que había sido al otro día, cuando volvieron a pasar por ahí, que la higuera se había secado. Esto también hace referencia al pueblo de Israel. Muchos eruditos dicen que esta higuera estéril también hace relación con el pueblo de Israel, que el Señor esperaba que su pueblo tuviera estos frutos. Recuerde que el Señor había puesto al pueblo de Israel en este mundo para que Él lo representara, para ser representantes del Señor aquí en la tierra. Para eso estaba el pueblo de Israel, por eso el Señor le tenía estrictas medidas, ¿verdad? Y tenía la ley que ellos tenían que cumplir, porque eran lo que el Señor quería para esta humanidad. Entonces, el pueblo de Israel, todos debían ver al pueblo de Israel y deberían ver reflejado a Jehová, a Dios, en ese pueblo. Pero este pueblo no produjo frutos. Y por eso dice la Escritura que, como esta higuera fue cortado, pero cortado en ese tiempo, hermano. ¿Eh? Recuerde, el Señor no ha desechado a su pueblo, no lo ha desechado, solamente esa generación de ese entonces. Y el Señor también espera, hermanos, eso de nosotros, que como sus hijos tenemos que dar frutos, Juan 15, del 1 al 4. Maná Evelyn, por favor. Amén. Amén. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. 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 Estamos siendo purificados, hermanos, constantemente, mientras estudiamos su palabra. Cuando usted participa aquí de la escuela dominical y estamos leyendo la palabra del Señor, el Señor nos está purificando por medio de su palabra. Amén. Que su palabra nos muestra, nos saca a la luz algo que debemos cambiar de nuestras vidas, algo que debemos arrepentirnos. Por eso es tan importante, hermanos, que no dejemos de leer nunca la palabra del Señor. ¿Es importante orar? Por supuesto que sí. Es importante que ayunemos, sí, todo eso. Pero yo encuentro para mí personalmente que es
muchísimo más importante leer la Biblia, porque yo creo, es mi opinión personal, yo creo que es más importante que el Señor nos hable a nosotros, que el Señor nos vaya instruyendo, más de lo que nosotros podemos decirle al Señor. Obviamente que el Señor quiere que oremos porque nos derramamos en su presencia, le pedimos por nuestra necesidad y si tenemos una comunión con Él. Pero yo siempre digo, hermanos, no ponga primero, ¿verdad?, la oración, la alabanza, antes que la palabra, porque a través de la palabra sabemos y conocemos la voluntad del Señor. Y a través de esta palabra el Señor nos va limpiando va limpiando nuestras vidas y nuestros corazones. Entonces nunca deje de lado el estudiar la palabra del Señor. Todo es importante. Yo creo que yo cuando hago mis devocionales, parto orando, leo la palabra, después vuelvo a orar un ratito más y dejo que el Señor hable a mi vida a través de lo que he leído. 3 parábolas vamos a ver. No vamos a alcanzar a ver muchas, pero vamos a dejar encaminar la primera, ya que el Señor, recuerde, estamos en la última semana, pasó el tema de higuera que se secó, higuera estéril, y el Señor aquí empieza a contar 3 parábolas. Ya la primera es la parábola de los 2 hijos. Ya en el versículo 23 de Mateo 21, vamos a comentar un poquito y de ahí la vamos a leer. Dice, cuando vino al templo, los principales de los sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. El Señor entró en el pollino, lo proclamaron, alabaron, ¿verdad? Hosana al hijo de David. Purificó el templo, botó las mesas, sacó a los cambistas que habían ahí, a los que estaban haciendo negocio. Se quedó sanando a los enfermos, a los cojos, dice, a los ciegos. ¿Y después qué se quedó haciendo el Señor? Mientras él enseñaba. Y después el Señor se quedó enseñando. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Le preguntaron estos principales sacerdotes y los ancianos. Ellos estaban buscando, esta era una pregunta capciosa, como podríamos decir, querían pillarlo. Recuerden que ya antes habían decidido matarlo. Y estaban buscando ocasión para hacerlo, para que el pueblo no se le fuese encima. Querían buscar una ocasión, cómo acusar al Señor para poder tomarlo y llevarlo preso y matarlo. ¿Ya? Y lo estaban haciendo con este tipo de preguntas. ¿Con qué autoridad hace esto? Y el Señor, ¿cómo les respondió? Era normal y era común dentro de los maestros de la ley, ya cuando ellos iban a entablar una conversación, primero hacerte una pregunta. A ver si tú estabas al nivel de él para poder mantener una conversación. Entonces el Señor, como eso era una costumbre, el Señor también le respondió con otra pregunta. Job, a nadie me parece que se lo di. Job, capítulo 38, versículos del 3 al 4. Vamos a ver un episodio ahí, cuando, después de todo lo que le había pasado a Job, al pobre Job, Job empezó a preguntarle al Señor, ¿por qué le había pasado todo eso? Que había perdido a su familia, a sus hijos. Y ahí mírelo cómo le responde el Señor. Entonces, como les digo, ya era común este tipo de conversación. Mire lo que le dice el Señor al Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, mire lo primero que le respondió. No le respondió lo que el Job estaba preguntando. Él quería saber por qué le había pasado todo eso. Jehová nunca le respondió a Job. Mire cómo le respondió solo con preguntas. Le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora le dice a Job, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Entonces, ¿te das cuenta que era una costumbre hacer esto? Entonces, si Job, obviamente que Job no le iba a poder responder eso al Señor, y ahí Job dice después, ya no quería preguntar más Job, pero el Señor le dice, ahora voy a hablar yo. Ciñe tus lomos, y empezó a preguntarle. Lo mismo hizo Jesús con estos fariseos. Sabiendo que lo querían engañar, ¿verdad? Le respondió con otra pregunta. ¿Ya? Y también lo podemos ver en los tiempos de hoy, estos líderes religiosos necios, que sabiendo la verdad, ¿ya? No quieren reconocerla. Toda esta gente que habla de la prosperidad, que habla de todo este tipo de cosas, sabiendo que son cosas que son engaños, ¿verdad? Para hacerse millonarios, ¿ya? Cubren con mentiras esta verdad.
Dicen que no, que el Señor nos llamó para ser reyes, y dan el ejemplo de Abraham, que tenía muchos bienes, y la verdad de las cosas es que el Señor no dijo eso. El Señor Jesús, ¿qué dijo? ¿Verdad? Que no hiciésemos tesoros aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando levantaron a este cojo, cuando iba el apóstol Pedro, ¿verdad? Dijo, ni oro ni plata tengo, en el nombre del Señor, levántate. Ellos no andaban Amén. con plata, no tenían. Entonces son mentiras que usa esta gente, religiosos falsos, ya para ganar y tener su negocio deshonesto. ¿Qué le preguntaron estos sacerdotes al Señor? El bautismo de Juan le preguntaron. ¿Por quién es? ¿Verdad? ¿Y qué le dice? Se admitían que el bautismo de Juan, o que Juan había sido enviado por Dios, ellos debían reconocer a Jesús. Porque ¿qué dijo Juan cuando vio a Jesús? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si ellos decían, no, Juan ha sido enviado por Dios, que lo sabían que Juan había sido enviado por Dios, iban a reconocer a Jesús. Y si lo negaban, todo el pueblo que tenía a Juan como profeta se le iba a ir encima. Entonces decidieron mejor no responder. Y se quedaron calladitos y se fueron avergonzados. Y ya después ya no le preguntaron más al Señor. Ya porque ya no hallaban cómo pillarlo para matarlo. El Señor con su sabiduría, ¿verdad? Respondía a estos principales de las sinagogas. Vamos a leer esta parábola, yo creo que vamos a ir terminando. Mateo capítulo 21, del versículo 28 al 32. ¿Y quién lo tiene, hermana Jimena? ¿O no? ¿Puede? ¿O lo leo yo? 21 del 38, del 28 al 32, por favor, sí. Perdón, del 23 al 27 nomás. Mateo 21 del 23 al 27. Del 23 al 27. Sí, eso nomás. Amén. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús y le dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si le decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Del 28 al 32 era hermana Jimena, me equivoqué. Siga nomás. Sí, porque Digo, era la parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ¿ve hoy a trabajar en mi viña? Respondió él y le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentiste después para creerle. ¿Sigo? No, hermana Jimena, ahí está bien. No, porque la otra ya es la de los labradores malvados. Ya, importante, hermanos, importante. Ya es peligroso, ¿verdad? Que cuando jugamos a ser cristianos, ya a obedecer. Hermano, nos vamos a juntar mañana a predicar y todos dicen, sí, yo voy. Y el que no dice nada llega y el que dijo que iba no va. Ya, cuando usted le diga al Señor que va a hacer algo, hágalo. Hágalo. No sea como estos 2 hijos, el que dijo, sí, yo voy, ya, pero no va. Ya, recuerde que el Señor conoce la intención de nuestro corazón. Antes que nosotros abramos nuestra boca, el Señor ya sabe lo que vamos a decir. Entonces el Señor también, conociendo la intención de estos sacerdotes, de estos principales, conocía la intención por qué hablaban y decían estas cosas. Si se equivoca, dice uno de los puntos acá de esta parábola, en su decisión hay que confesarlo y arrepentirse del Señor. El primer hijo
ya representa a los pecadores que se arrepienten. Y ahí el Señor, por eso Jesús le hace esta comparación. Dice, los publicanos y las rameras creyeron. Y a pesar de que eran pecadores, ellos se arrepintieron. Tenemos muchos ejemplos, ¿verdad?, de esta mujer ramera que llegó a los pies de Cristo. Ya el Señor la perdonó, al publicano, Mateo, ¿se acuerdan que vimos a Zaqueo, que vimos la historia de él, que era un publicano, que también se arrepintió? También se arrepintió, pero estos fariseos, estos sacerdotes, no lo quisieron hacer. Quizás este hijo era perezoso. El primero que dijo, no, yo no voy a ir, y medio porfiado con el Señor, ya. La pereza a veces, hermanos, nos produce que tomemos malas decisiones en nuestras vidas. Ya tenemos que servir al Señor. A veces estamos desganados, a veces estamos cansados, y a todos nos pasa, hermano. Le contaba a la hermana Jimena, ella estaba con dolor de cabeza toda la semana, pero debemos pedir al Señor que nos ayude, que nos renueve nuestras fuerzas. Y a veces no tenemos ganas de orar, de leer la palabra, pero debemos pedirle al Señor que nos ayude, que renueve nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos estado tan cansados que no hemos querido, pero nos damos el ánimo, y cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a orar, nos damos cuenta cómo el Señor nos da fortaleza? Y después uno no se da cuenta, porque uno dice, no, estoy tan cansado, no sé, voy a orar un ratito, voy a orar 10, 15 minutos, o 5 minutos. Y uno va, ¿verdad?, se arrodilla, ora, lee la Biblia, y después se da cuenta y ha pasado media hora, y uno no supo cómo pasó. Y es porque el Señor renueva nuestras fuerzas. Amén. Dice la Escritura que a través de nuestras debilidades, el poder de Él se va perfeccionando. Perfecto. Y uno sale, y le cuento como testimonio personal, en la semana con dolor de cabeza y todo, con esta migraña, vine, me encerré, dije, ya voy a ir un ratito, y después salía y han pasado como 1 hora y media. Dije yo, Señor, no me di ni cuenta, se me olvidaste el dolor de cabeza, porque el Señor, cuando nosotros dejamos esta pereza de lado y nos disponemos las manos, el Señor nos da fuerzas, el Señor nos renueva. Cuando ha estado triste y se pone a alabar al Señor, no quiere, pero se pone a cantarle al Señor, ¿se ha dado cuenta cómo el Señor trae paz a su corazón? Y esa preocupación que trae, o esa pena, por algún momento, por ese tiempo que alaba al Señor, desaparece. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Vamos a leer Hebreos y vamos a terminar con esto. Capítulo 6, versículos 11 al 12. Sí, porque ya me estoy entusiasmando y ya son las 2:15. Con esto vamos a terminar hablando sobre esta pereza del primer hijo, que le dijo al padre que no lo iba a hacer, pero después recapacitó y lo hizo. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. ¿Ya? O quizá este joven también fue rebelde en su momento, y por eso era desobediente a su padre. Ya tenemos muchos ejemplos del rey David, ya que a pesar de que él cometió pecado, recuérdense que cometió adulterio, asesinato, hizo un censo que el Señor no le había mandado hacer. Pero él, ¿qué hizo? Cuando fue el profeta y le mostró su pecado, se arrepintió. No así Saúl, otro rey también, el primer rey que tuvo Israel. Él no se arrepentía, el profeta iba, le mostraba el pecado, pero él, en vez de arrepentirse, era rebelde. Por eso el rey David, dice la Escritura, a pesar de todo lo que sabemos del rey David, de lo que hizo, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Lo mismo cuando usted tiene un corazón arrepentido, un corazón sincero delante del Señor, a pesar de que pequemos, hermano, a pesar de que caigamos, dice el Señor que podemos ser conforme a su corazón. Amén. Vamos a terminar, vamos a dejar acá. En honor al tiempo, próxima semana continuamos. Ya, no avancé mucho, pero con la ayuda del Señor a ver si avanza un poquito más para el próximo domingo. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Los que están con su familia y van a ver el video más ratito, la clase, que el Señor les bendiga, el Señor bendiga a sus familias, ya en estos días que el Señor nos dio de estar con nuestros familiares, aprovechamos, ¿verdad? Los que no vemos nuestros familiares por el tema del trabajo, ya en este día feriado aprovechamos de hacerlo, ya que el Señor les bendiga, disfrute junto a su familia, ya son momentos importantes, como decía al principio, de ser luz, donde el Señor nos ha puesto. Hermana Jimena, le dejo la palabra.
Amén. Gracias al Señor por su palabra bendita, amén, que nos bendice y nos da fuerzas, amén. El Señor nos renueva a través de su bendita palabra. Así que le damos gracias al Señor. Le voy a pedir a mi hermana Natalia que ella nos despida, amén, preparándonos para el culto de la mañana, y en la tarde a las 6:30 tenemos nuestra reunión general, como les decíamos, amén. Así que el Señor les bendiga, hermano, a cada uno de ustedes, a su familia, renueve su fuerza en el Señor, amén, en su palabra, en la alabanza, en la adoración y orar al Señor, amén. Hermana Natalia. Gracias, Señor, gracias, bendito Dios, por esta mañana de haber participado en la escuela dominical, Señor. Gracias, Señor, porque de ti en esta ocasión aprendemos cada vez más, Señor. Conocemos todo lo que quisiste mostrarnos, Señor, para beneficio de nuestro crecimiento como cristianos, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice, Señor, a mis hermanos, Señor. Bendice a la hermana Jimena, a su familia, al hermano Rodrigo, Señor, que cada día ellos nos entregan su conocimiento para nuestro crecimiento como hijos de Dios, Señor, para conocer tu palabra. Bendice a las hermanas que están compartiendo esta escuela dominical. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Nos preparamos para participar en tu culto de mediodía, Señor. Y los que no podemos hacerlo en la tarde, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano Rodrigo, hermana Jimena, cada una. Amén. Bendiciones. Bendiciones, Señor. Amén. De ahí les subo la clase al grupo para que la tengan. Y si Amén, alguien quiere amén, la otra hermano. información Gracias. que le ofrecí en un principio, me la pide y yo se la mando. De ahí donde sale la guerra de los judíos que comenta el Flavio Josefo, el historiador. ¿Ya? Amén. Muchas Mándamela, bendiciones a todos. hermano. Amén. Abrazos, que Dios les bendiga. Igual. Bendiciones. Dios A le todos, bendiga. hermanos, muchas bendiciones. Gracias. Dios.